levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. No se confunda, estoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala de Arte Cubano. Y sí, acabamos de ver un fragmento de película, pero no vamos a hablar sobre cine o artes visuales específicamente, sino de un artista que tuvo la versatilidad de dejarnos su legado creativo en varios formatos artísticos, porque también fue escritor, aunque no me vean con un libro en la mano. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarnos que llevas en tus genes la herencia cultural de esta ciudad. La Habana no tiene comparación, qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par, todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. Hoy vamos a acercarnos al patrimonio artístico de Samuel Feijó, quien fuera escritor, poeta, dibujante, etnólogo e investigador. Sus orígenes fueron muy humildes. Nació en San Juan de los Lleras el 31 de marzo de 1914 en la provincia de Villa Clara. Como muchos cubanos, su familia emigró a La Habana en 1924 cuando Samuel tenía 10 años. Imagínense que con esa edad aún no terminaba sus estudios primarios. Culminó la primaria en el Colegio Internado Gertrudis Gómez de Avellaneda en Jesús del Monte por el municipio de 10 de octubre y luego en el Colegio Presbiteriano de La Habana, donde aprendió inglés. Finalmente alcanzó el tercer año de bachillerato en el Instituto de La Habana. Entre los 14 y 16 años se conoce que escribió sus primeros poemas y cuentos que no publicó hasta unos años después. Aquí en La Habana, envuelto en la juventud inicial y la farándula, conoce a su amigo Robert Altman, hoy un prestigioso director de cine norteamericano, ganador del Oscar y Globo de Oro, mediante el cual se dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos 2 años más tarde. Pero también conoció a Salomón Lerner, un pintor ruso con quien se introduce en la pintura y los conocimientos técnicos de las artes visuales. Con 31 años vivió 6 meses en Estados Unidos, probando su suerte. Trabajó primeramente en una fábrica de corbatas en labores de diseño, pues había que pagar el alquiler y las necesidades primarias. Y luego en una fábrica de muebles, donde participó en una huelga por reivindicaciones laborales, motivo por el cual fue expulsado de la fábrica y enfermó de pulmonía. Pero durante esta aventura logró perfeccionar su inglés y tradujo obras de escritores prolíficos como por ejemplo Poe, Whitman. Al regresar a Cuba se radicó en la casa de sus padres, quienes desde el año 1934 se habían trasladado a Cienfuegos. Durante esta etapa conoció a muchos de los integrantes del grupo Orígenes y publicó algunos poemarios suyos. Es aquí que comienza verdaderamente su fiebre creativa, acentuándose en la década de los años 60. Es imprescindible reconocer la pintura realizada por Samuel Feijó durante el primer lustro de los años 40 por una afinidad de rasgos que le identifican con ese fenómeno sobresaliente de la época que fue la Escuela de Pintura de La Habana.
No importa que no haya participado activamente de sus eventos o que sus cuadros no fueran conocidos en aquel entonces, hoy son reconocidas como piezas únicas de un cubano artísticamente versátil. Feijóo abordó el paisaje en el cual encontró uno de sus grandes temas de inspiración, y así aparecieron obras notables como Mujeres en el Paisaje y Paisaje en San Vicente, en las que emerge por primera vez en su creación pictórica el amor a la naturaleza, que definiría en buena medida su pintura posterior. No queremos continuar el programa sin antes agradecer a los especialistas del Museo Nacional de Bellas Artes que nos han brindado la oportunidad excepcional de mostrarles obras de Samuel Feijóo que hoy no se encuentran expuestas en sala porque permanecen en almacén. Y precisamente continúo diciéndoles que Samuel Feijóo dirigió el Departamento de Estudios Folclóricos de la Universidad Central de Las Villas y no se puede dejar de mencionar su abundante obra como etnólogo, decimista popular y cuentero popular, donde se encuentra la mitología cubana. Por eso me gustaría hacerle uno de sus cuentos contenido en su libro Mitología Cubana, publicado por Letras Cubanas en el 2003. Se trata de la leyenda La Maldición del Hechicero Africano. A principios del siglo XIX existía un criadero natural de ostras, el cual era conocido con el nombre de Banco de Perlas. Se cuenta que llegó a la bahía un barco negrero y que un terrateniente de Puerto Príncipe depositó en el Vallenato Mayor a los esclavos. Precisa Feijóo en su fábula que después de tenerlos varios días en ese lugar, decidió que los mejores esclavos fueran llevados al Vallenato del Medio para ser entrenados como buzos para el Banco de Perlas. Cuenta que entre los esclavos que se habían escogido se encontraba el hijo de un rey africano. Al ver tanta crueldad, un hechicero que también venía como esclavo echó una maldición. Esta era que el criadero de ostras desapareciera del Bajo. A tal maldición, el negrero, que de cierta forma temía la maldición de los africanos, amarró a este con una gruesa cadena a un árbol al pie de la playa y lo puso a pan y agua. Pero el hechicero se adentró en el mar con sus cadenas y cuando el negrero fue a llevarle el pan y el agua, se encontró que había desaparecido y la cadena se encontraba dentro del mar. Pero su asombro fue más grande cuando el dueño de los esclavos llegó gritando al cayo: las ostras han desaparecido, ya no se encuentran en el Bajo. Y desde entonces el criadero de ostras se encuentra en el canal que existe entre el Vallenato Mayor y el del Medio, por lo que aún en nuestros días no es factible su explotación. Su novela Juan Quinquín en Pueblo Mocho, de 1964, como pueden apreciar, fue llevada al cine por Julio García Espinosa. Se trata de un campesino buscavidas que jamás se resigna a su suerte. Junto a su amigo hachero y a Teresa, su amada, se enfrenta al medio que le rodea. El choque con las circunstancias y el deseo de cambiarlas genera sus aventuras. Lo mejor de este relato está en la información sobre el habla, el imaginario, las construcciones culturales, el modo de vida del campesino cubano, sus celebraciones y otros pretextos de reunión como psicología de grupo. Se adentra en la gestación y operatoria del movimiento revolucionario, enfocado aquí en sus componentes más humildes y espontáneos, mostrándonos un héroe. Un héroe, para decirlo en pocas palabras, cuya actuación tiene su origen en el entendimiento natural del orden y la forma de las cosas. Ni media palabra a nadie de lo que ha sucedido aquí.
Ha sido un accidente lamentable, eso es todo. Juan Quinquín ha terminado y si algún pedazo queda de él, que se lo dispute en las aulas. Samuel Feijó fue un estudioso apasionado del folclore cubano, un tema que lo llevó a recorrer campos, pueblos y batalles en busca de mitos, leyendas y tradiciones populares, algo que fácilmente puedes encontrar en toda su obra, como su recopilación de dicharachos, trabalenguas, refranes, adivinanzas, cuartetas, décimas antiguas e historias de campos, fruto de su laboriosidad etnológica. A ese afán se deben textos sumamente valiosos e imprescindibles para el estudio de la cultura popular en Cuba, como El Negro en la literatura folclórica cubana de 1980, Mitología cubana también de ese año y Mitología americana de 1983. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Samuel Feijó ha dejado un interesante legado para las nuevas generaciones de escritores, poetas e investigadores, no solo en Cuba, sino en Hispanoamérica. Es merecedor de importantes reconocimientos como la Orden por la Cultura Nacional en 1981, la Medalla Alejo Carpentier en 1982, las medallas Félix el Musa de 1984 y Raúl Gómez García, y del 30º aniversario del levantamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, celebrado en 1989, obteniendo la Orden Félix Varela del Consejo de Estado de la República de Cuba en 1990. Es muy poco el tiempo que poseemos en Gen Habanero para abordar toda la obra de Samuel Feijó y también de su vida, un poco aventurera como sus personajes, pero creo que hemos dejado el bichito para buscar su literatura, sus estudios y obras artísticas. Regresa la próxima semana a Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano.